Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. Hola a todos ustedes, soy el doctor José Luis González Romero, este es el programa Detrás del Médico y tenemos un invitado especial dado que ustedes nos han escrito en las redes sociales al respecto, pero también tenemos un regalo para todos ustedes. Es el libro del doctor Guillermo Arechi Gornelas que nos vamos a hablar sobre espiritualidad. Quédense con nosotros, esto es Detrás del Médico. Muerte y espiritualidad. La muerte, una compañera de vida, y la espiritualidad es el que vive bien, muere bien. Con nosotros, el doctor Guillermo Arechi Gornelas, que nos hablará sobre este tema fascinante, gracias a que realmente la gente ha hecho muchos comentarios, Guillermo, en relación a este tipo de problemas. Háblanos un poquito, porque ya en el anterior programa hablaste sobre espiritualidad y religiosidad. Háblanos un poquito al respecto. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los que han estado siguiendo este programa y la verdad nos da muchísimo gusto porque es la manera como podemos darle seguimiento. El tema de espiritualidad y el tema de religiosidad en este momento me parece que en el mundo hace como una urgente necesidad de volvernos a enfocar como seres humanos, como seres que de alguna manera desde tiempos sin principio seguramente todo el cosmos, todos aquellos mensajes naturales, el rayo, esta condición ha generado en la conciencia de los seres humanos un sentido particularmente de admiración, de respeto. Y es interesante, José Luis, porque es cierto, hay esta necesidad espiritual y religiosa, pero lo que también comentamos la vez pasada, ¿es lo mismo religión y espiritualidad? Pues también dijimos que no, que este es un escenario donde las personas pensamos que la religión es un constructo humano, ¿cierto? Sí, porque realmente a veces pensamos que en las grandes pérdidas o en las pequeñas pérdidas que nos hacen trascender en esa situación de espiritualidad, donde nos ponemos a reflexionar qué ha sido mi vida, cómo es esto, y cuando te dicen tienes una enfermedad terminal o tienes una enfermedad crónica que tarde que temprano te va a llevar a la muerte, de alguna manera empiezas a tener ese sentimiento de ¿qué pasa? Claro. Yo creo que habría que apuntalar dos cosas. Hace 1000 años aparecen la gran mayoría de las religiones. 1000, 2000 años. Estamos hablando que aparecen las que se van a convertir en los 4 elementos fundamentales denominadas las corrientes religiosas monoteístas. Porque habrá que reconocer que el monoteísmo significa creer en un solo Dios, pero también aparecen de 1000 años o poquito más las corrientes no teístas, es decir, aquellas que no necesariamente creen en Dios. En este momento, en el mundo hay me parece un equilibrio entre ambas. Voy a hacer grosso modo diciendo que hinduismo, judaísmo, cristianismo y budismo estarán dentro de estas 4 corrientes importantes que han permeado hasta nuestros días el pensamiento religioso y no religioso. Entonces, vamos así sintetizando un poquito más en relación a esto, porque realmente me parece que hay cosas muy importantes en cuanto en el momento que ya comentábamos, pues, de que alguien va a fallecer, las grandes pérdidas, qué voy a hacer en la vida, cómo ha sido mi vida, cómo ha trascendido mi vida en ese aspecto. Y entonces es cuando nosotros hacemos una pequeña regresión, en donde realmente no sabemos cuánta gente puede tener ese sentimiento de religiosidad, en qué momento la espiritualidad acerca a la gente para que tu calidad de vida sea mejor. ¿Cómo manejan ustedes, que Clínica del Dolor, este tipo de conceptos? Mira, tienen aquí nuestros observadores, nuestros videntes, nuestros suscriptores. Aquí enfrente tienen un documento que se escribió con un grupo de colaboradores y tienen una herramienta que puede servirnos. ¿Qué es lo que trata este libro sobre espiritualidad y cuidados paliativos? Básicamente 2 cosas. Ponemos énfasis en que los seres humanos, por naturaleza, deseamos y creemos en algo. Pero lo más interesante es que en el proceso de la muerte pueden las personas, como todo mundo, pensar en una conexión divina o bien no. Hay los noes
son agnósticos, es decir, no creen en nada, o son prácticamente ateos. Independientemente de eso, vamos a ir profundizando un poquito más. Lo que quiero decir es que en el documento de este librito, que con mucho gusto, como bien lo decías, lo ponemos a su consideración y los vamos a regalar, por supuesto, para Gracias, muy para amable. todos los suscriptores. Queremos hacer como un reconocimiento de dos cosas. Sí, efectivamente, José Luis, cuando estamos en una condición amenazante de nuestra integridad, de nuestra vida, hay una recurrencia de alguna manera a ese Dios o a ese personaje importante para nosotros, tanto de los familiares como de las personas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues eso sería como una parte de la estrategia que viene aquí en el librito. Y esto contribuye de alguna manera a que el paciente, les ayude a ustedes o a nosotros como médicos, que nos ayude a nosotros en relación a qué es lo que tenemos que hacer, porque esa es la parte más importante. Ustedes en dolor, bueno, vas a tratar el dolor. Nosotros vamos a tratar que el paciente pueda caminar, porque también la calidad de vida depende mucho de la actividad física, el desarrollo de todas estas potenciales posibilidades, y más en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer óseo y que su periodo es corto en la vida y que de alguna manera hay que reintegrarlos en esto, ¿no? Contribuye mucho el hecho de que levantamos o que induzcamos al paciente a esa espiritualidad, a ese acercamiento a un Dios o a alguien en quien tienes que creer. Y de alguna manera cómo se relaciona con los familiares, porque hay que comentar algo que es muy importante. Vamos a hablar con respecto a lo que es el paciente enfermo crónico y su entorno, pero quiero que me contestes la pregunta que te acabo de hacer. Sí, yo creo que todos los seres humanos, no sabemos si los animales también tengan este pensamiento, no lo conocemos, pero en la primera parte del documento que tienen ustedes aquí enfrente se habla de una antropología de la espiritualidad. Hoy podemos decir y afirmar con una convicción de que para ser espiritual no necesitamos necesariamente una estructura física, un templo, una sinagoga, una capilla, una gompa. Realmente no. Partamos entonces, regresándonos al primer programa, ¿qué significa espiritualidad? ¿Y por qué es importante el respeto a las creencias que bien tú decías? Yo no puedo como médico imponer, ni nadie dentro de una sociedad, me parece, y menos un familiar, imponer un contenido religioso, porque es el paciente que antropológicamente ha desarrollado ese principio. En otras palabras, si yo no quiero creer en nada, no me puedes obligar a nada. Respeta mi creencia, y si yo digo que soy ateo, si yo soy católico, ese es un principio fundamental que los médicos debemos de reconocer. Sí, sobre todo porque realmente a veces decimos, ojalá y todo nos vaya muy bien, ¿no? Esas palabras típicas de lo que pasa. Y una pregunta bomba que te quiero hacer, que es fundamental, creo yo, para que lo dejemos para el siguiente capítulo de este programa, de esa serie de 3 programas, es en realidad, dices, ¿qué pasa con aquellos pacientes que entran a bomba extracorpórea y que duran 8 horas, 10 horas bajo esa circunstancia? ¿Se mueren en ese periodo transitorio o qué pasa con ellos? Me parece bien interesante porque es una pregunta que puede traspolarse a este pensamiento que alguien decía, mira, una persona necesitaba un corazón, una persona tenía muerte cerebral, se le obtuvo el corazón de la misma, y ahora que esta persona tiene el corazón de aquella que le donó, se para frente al cementerio y entonces la pregunta es, ¿quién está muerto? Y la pregunta era, bueno, pues el que le donó el corazón, pero el corazón está vivo en el otro. A lo mejor este que está portándolo es el que debe estar muerto. Lo interesante aquí es que no podemos definir como la vida tan solo en un latido cardíaco. Sin embargo, muchos de nuestros profesionales y nuestro pensamiento ha alimentado una esperanza. Y yo creo que aquí hay confusión porque la gente dice, mientras haya latido cardíaco hay esperanza, pero ahí caemos en otro sentido de prolongar de manera, con una objeción, con un ensañamiento a alguien que estando intubado, tan solo por tener latido cardíaco pensamos que está vivo. Y me parece que ese es otro tema que se llamaría ensañamiento terapéutico, es decir, donde los médicos nos empecinamos, dado el latido cardíaco, a pensar que la persona está viva. Está latiendo un corazón,
pero no necesariamente es la vida. La vida, ¿cómo pudiéramos definirla? Como esta capacidad de tener conciencia del mundo interno con el mundo externo. Y esta persona que está en bomba no lo puede hacer. Entonces, ¿quiere decir que existe una regresión? ¿La hay o no la hay? Porque a lo mejor le puedo preguntar a alguien que estuvo bajo cirugía de este tipo y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pensabas? ¿Qué veía la puerta azul? ¿Abriste puertas doradas? ¿Cuál era el pensamiento que en ese momento tiene? Y a lo mejor en ocasiones no recuerda nada más que dice, vi una luz al final del túnel, cosas así, ¿no? ¿Qué Claro. experiencia has tenido en eso? Fíjate, nosotros como anestesiólogos, y yo creo que todo el escenario de los médicos, en alguna condición cercana a la terapia intensiva, la anestesia, la cirugía, hemos pasado por eso. Y recientemente se abrió la academia, la Sociedad Americana de Experiencias cercanas a la muerte. Y las experiencias cercanas a la muerte son lo que ahora se divide en dos elementos. Aquellas personas que han caído en paro y que minutos después prácticamente hay latido, ausencia de latido cardíaco, y esta experiencia que después regresan por maniobras, etcétera, experimentan de manera homóloga básicamente tres cosas. Observaron personas fallecidas, observaron elementos o familiares que les dijeron regrésate. Vieron el clásico túnel y eso se llama experiencia cercana a la muerte, que es diferente a las visiones o audiciones de familiares que se acercan a decirles vámonos. Entonces, ahora, fíjate qué interesante, estamos haciendo una tesis con uno de los residentes sobre experiencias cercanas a la muerte y visiones que muchos de nosotros pensábamos que eran efectos colaterales de los fármacos, pero en esencia son reales. Sí, porque realmente esas son de las cosas que curiosamente podíamos nosotros tener en esa duda o a lo mejor experimentarlo, ¿no? Porque hay pacientes que están desconectados, están vivos, podemos platicar tú y yo, y tú de repente como que vuelven a la realidad. Entonces te preguntas, a ver, espérame, ahorita estabas platicando tú y al rato llegas y me dices, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Así es. ¿Sí? Sí. Eso sucede, es muy común. El doctor Sanz, que es un neurocirujano, recientemente publicaba uno de sus capítulos y él comentaba, estas experiencias son reales porque el grupo de neurocirujanos, neurólogos y patólogos dijeron, oye, esto que se repite y se replica en todas partes del mundo debe tener entonces un contenido generalizado. Y entonces lo que terminan aceptando y nosotros también afirmando es que estas experiencias no son alteraciones de fármacos, sino son experiencias naturales que condiciona a un pensamiento concreto y que nosotros estamos convencidos de que esa cercanía y esas visualizaciones que tiene la gente son reales. Como ven ustedes, es interesantísimo el tema, realmente podemos seguir hablando de esto, es una cosa que me parece que es, y le vamos a dar continuidad porque realmente es una serie de 3 programas que la gente pidió y que les agradecemos mucho su presencia. Claro. No olviden suscribirse a nuestro canal y sobre todo lo más importante es que recuerden que tenemos como premio un libro a todos ustedes en cada capítulo, un libro escrito con un gran corazón, con una gran dedicación del doctor Guillermo Arechiga Ornelas. Muchas gracias por su atención. No se olvide, 2 programas más en Detrás del Médico con el doctor Guillermo Arechiga Ornelas.